de certificándonos MSC, que es la certificación pesquera más alta del mundo, ¿no? Que es Marine Stewardship Council. Entonces, el pescado es un commodity, Claro. pero entonces tú dices, ¿cómo me diferencio? Certificándome MSC, o sea, mi pescado es pescado con buenas prácticas, sostenibilmente, Claro. etcétera, 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 etcétera. Y estamos ya trabajando 3 años y medio, hemos invertido, somos 5 empresas, NIRSA, nosotros, Eurofish, que es una empresa de Manta, Trimarín, que es una multinacional, y Pesquera Yadra, que es un amigo mío, un croata. 5 empresas. Hemos gastado más de ya casi $1,5 millones, 3 años y medio de trabajo, y ya entramos en fase de certificación. Pero, o sea, las 5 empresas nos vamos a certificar. Entonces, cuando empezamos con esto hace 3 años y medio, el resto de la gente, esa huevada, que eso, ustedes con sus pendejadas que nos quieren llevar a hacer cosas que bueno, resulta que ahora los grandes compradores, por ejemplo yo que trabajo con Starkey, Walmart le dijo a Starkey, Walmart es uno de los principales clientes, a partir de 2021, si no está en un FIP, un Fishery Improvement Project, o si no es MSC, no te compro. ¿En serio? Entonces ahora todos los otros armadores de Ecuador están presionándonos a nosotros porque quieren entrar al FIP. Pero nosotros le hemos dicho, no, aquí no entra nadie porque nosotros ya estamos en fase de certificación y no podemos arriesgarnos a que se nos caiga o por uno que no cumpla o que no esté convencido. Claro. Este ha sido un trabajo de 3 años y medio en el cual nosotros lo estamos haciendo por interés, pero por convencimiento también. Entonces, por ejemplo, eso va a ser un hito fantástico para el Ecuador. Y con esa misma idea, ejemplo, lo que estamos haciendo, arrancamos el FIP de los pelágicos que maneja Jimmy. Que la primera revisión la pasamos hasta con felicitaciones. Es un trabajo durísimo porque ahí en cambio los actores son muchos más. Entonces ahí tenemos que lidiar con los artesanales y todo. Hay que de alguna forma convencerlos de que esto es una buena idea. Pero vamos avanzando, entonces en eso estamos y la verdad es que muy bien, muy bien. Ya que tocó el tema. Puedo hacerle mire, yo le traje 10 preguntas, no quisiera hacerle las 10, no, pero o sea, no sé, como que, usted me dijo, by the way, sí se enteró lo de Guido Ferretti. ¿Qué pasó? Imagínese, Guido Ferretti es vecino de Lisbita, y dice que ellos viven en Parque Magno, que llegaron 1.000.000 policías, ni sé qué, y todo el mundo salió, pues a ver, ni sé cuánto, y que les tomaban fotos él sacó una caja, entonces todos me decían, sacó una caja, le tomaban fotos y se llevaron a toda la familia, y yo, este man que hizo, no sé qué, bla, bla. Se lo llevaron a Ferretti. No, pero se fueron, mejor dicho, no es que toda la familia, y ha sido de que él la ha llamado porque le han dejado una cabeza de chancho en la garita, como en plan amenaza. No, ayer en la noche. ¿Cuándo? Ayer en la noche. Entonces yo le escribo a Lisbita, a mi prima, le digo, oye, ¿qué pasó con Ferretti? Que toda la ciudadela está que dice, mejor, solo sé que le dejaron una cabeza de chancho en plan amenaza y ahí llama a la policía. Bueno, a ver, ¿cuándo? Voy a grabar ahorita. Ya, entonces la primera, bueno, como usted vio, habiendo acabado el primer semestre de este año, ¿cuál considera que ha sido el desempeño en lo económico político de Ecuador? ¿Cómo visualiza será el panorama para la actividad empresarial en esta segunda mitad del año? Bueno, efectivamente hemos acabado el primer semestre y lo que cabe destacar, digamos, en eso es de que en el primer semestre del año logramos un acuerdo con el Fondo Monetario. Ecuador tenía un problema de desequilibrio macrofiscal que era insostenible. O sea, el Ecuador no podía seguir viviendo con un déficit de cerca del 8% del PIB, que eso en términos de cifras equivale más o menos a $8.000 millones. El Ecuador no podía seguir con un esquema de endeudamiento que pasó la norma legal del 40%, hay varias cifras, pero la última que más o menos es la que todo el mundo acepta era cerca del orden de los $57.000 millones. Las reservas del Banco Central totalmente consumidas, ¿verdad? Inclusive
llegó a un punto en que ya la parte, digamos, el efectivo de las reservas, ¿no? Porque la reserva tiene un valor contable y tiene un valor en cash. Claro. Ya se comenzó inclusive a meterle la mano al encaje de los bancos. Entonces eso ya era un tema peligroso. Ecuador no podía seguir así. Entonces Ecuador tenía que tomar medidas. Habían varios criterios, medidas de shock, medidas graduales, medidas autoimpuestas o impuestas por un acuerdo con el Fondo Monetario. Ecuador cogió ese camino. Entonces ese camino te impone una disciplina que el Ecuador no ha sido capaz de tener, inclusive con moneda dura. Fíjese usted que si no hubiésemos tenido esa moneda dura, que ya vamos a hablar más adelante lo bueno y lo malo, digamos, de eso, estaríamos en este momento, quién sabe, hasta peor que Venezuela. Venezuela, siendo el país, uno de los países más ricos de la región, teniendo la cantidad de petróleo que tiene una inflación de 10 millones%. Entonces, es una destrucción de valor, claro, pero algo insoportable. Entonces, Ecuador estaba camino a una situación que quién sabe a dónde podría desembocar. No se disparó la inflación porque el dólar no nos permitía, pero en cambio eso ha ido afectando las actividades productivas y afectando seriamente la competitividad del Ecuador. El Ecuador dolarizado como está necesita promover sus actividades de exportación, y cuando usted exporta sale y compite con el mundo. Entonces usted no puede trasladar las ineficiencias y los costos absurdos de la tramitología y de una serie de cosas del Ecuador al mercado, porque simplemente el mercado le compra a otro. Claro. Entonces, hemos terminado el semestre con un acuerdo con el fondo, se lo está ejecutando, han pasado ya con éxito creo que 2 revisiones, han habido ya desembolsos importantes. Eso ha servido como para tranquilizar un poco las cuentas macrofiscales, pero ya es hora de que esa macroeconomía estabilizada o en rumbo de estabilizarse entre a darle servicio a la microeconomía. Si no, no tiene sentido el ajuste. ¿Ya? Tiene sentido el ajuste en tanto y en cuanto ese equilibrio macrofiscal le preste servicio a la microeconomía, que es donde están los empleos, donde está la gente. Porque la gente, como yo siempre digo, nadie se despierta a medianoche, déficit fiscal. La gente no come déficit fiscal, la gente come comida producto del trabajo. Y lo que tenemos es un problema serio de falta de empleo, agravado ahora inclusive por el tema de la migración de los venezolanos. Se calcula que hay más de 300.000 venezolanos, pero como vienen huyendo del país donde no tienen ni qué comer, acá vienen y le compiten al trabajador ecuatoriano. Pues el trabajador ecuatoriano no está dispuesto a trabajar menos de un salario básico, pero el venezolano dice: a mí con que me des la mitad de eso yo estoy bien. Entonces ahí tenemos un problema mayor. Entonces así están las cosas, y yo creo que ya es hora. A ver, el próximo año entramos a un periodo preelectoral. Lamentablemente es así. En la segunda mitad del próximo año ya comenzarán los precandidatos, comenzarán las cosas. Entonces, si el gobierno en el mejor de los casos tiene hasta junio del próximo año para tomar medidas. El presidente Lenín Moreno lo ha dicho públicamente, que él es un gobierno de transición y que él quiere de alguna forma corregir la mesa que no estuvo servida para el futuro del Ecuador. Entonces yo creo que ahora él, si ya escogió ese camino, tiene que terminar su trabajo y tiene que hacer lo que tiene que hacer. Ahora, reconozco que eso requiere acuerdos políticos en la asamblea, porque pasarle en la asamblea, alianzas, habrá que hacerlo, ¿no? Habrá que hacerlo. Oye, una pregunta que no está aquí. Si es tan importante estas alianzas y si en el sector la mayoría de ustedes lo que hace es exportar más que vender internamente, por ejemplo, ¿en algo beneficia el acuerdo de la Alianza del Pacífico o ahí hay cosas directas con...? Bueno, mire, nadie, siempre lo dijimos cuando estábamos discutiendo el acuerdo con Europa, por ejemplo, o sea, ahí se daba el caso de que eran... El trade balance, la balanza comercial entre los dos países era complementaria, porque nosotros producimos cosas que Ecuador no produce y Europa produce cosas que nosotros no producimos. Ellos producen carros, bienes de capital, una serie de cosas. Nosotros producimos pescado, camarón, materias primas. Entonces ahí no hubo problema. Pero lo que siempre dijimos es,
Nadie está diciendo que cuando vayas a sentarte a negociar con otro país o con otro bloque comercial vayas a ceder soberanía ni a entregar. No. Entonces, los países tienen que negociar en función de sus intereses. Ahora, hay que reconocerlo. En una negociación, al final del día, siempre puede haber sectores un poquito más afectados que otros. Entonces, lo que uno tiene que ver es tener bien identificado eso, para esos sectores ver cómo se los apuntala. Los sectores sensibles. Los sectores sensibles, cómo se los apuntala y se los ayuda, o simplemente ver que se reconviertan a otra cosa, porque si no es un no-win situation, como dicen en los Estados Unidos. Entonces, ese es un tema que hay que mirar, ¿no? Ahora, por ejemplo, ya logramos ese acuerdo, está bien, la balanza comercial va bien, entonces eso ha sido realmente positivo. Entonces ahora nos queremos enfocar en el acuerdo con Estados Unidos. Y la misma historia, o sea, la misma historia. Habrán cosas que tenemos que salvaguardar, digamos, de que no vengan productos americanos, digamos, a perjudicar a cierto sector del Ecuador, pero seguramente la gran balanza va a ser positiva. Claro. Y el ejemplo de esto siempre es Chile. Chile es una economía abierta al mundo. Chile tiene un país, bueno, su geografía, ya ustedes la conocemos, sí. La geografía nuestra es mucho más favorable que la de Chile, nuestro clima es mucho más favorable que el de Chile, pero Chile es un país de 17 millones de habitantes, parecido al Ecuador, pero tiene un PIB 3 veces más grande que el Ecuador. Su oferta exportable es mucho más grande que la de Ecuador. Usted va a un supermercado en Chile o al comercio en Chile y usted puede encontrar todo lo que quiera, y usted como consumidor elige. El arancel promedio en Chile es 5%. Entonces, ¿cuál es el tema? Chile tiene 56 tratados comerciales. Nosotros tenemos la CAN, un acuerdo con Chile, algún tipo de acuerdo de alcance parcial, creo que con el Mercosur. O sea, de 5 no pasamos. No pasamos. ¿Ya? Entonces, cuando yo me acuerdo tanto, y siempre repito esta anécdota, en la presidencia de María Gloria Alarcón en la Cámara de Comercio, me acuerdo, un día era el aniversario de la Cámara y vino Michelle Bachelet, que había dejado de ser presidenta en esa época, después volvió a un segundo periodo. Vino como oradora de ese evento y al mediodía hubo un almuerzo y María Gloria tuvo la gentileza de invitarme a ese almuerzo, un almuerzo muy agradable. Entonces, conversando, yo le digo, Presidenta Bachelet, cuéntenos, ¿cómo le ha ido a Chile con su política comercial? Fantástico, pues me dice, bueno. Pero así, en ese término, ¿por qué? Porque nosotros tenemos un mercado, tenemos 56 acuerdos comerciales y eso nos da un mercado de 6.000 millones de personas. ¿Ya? Entonces, y también en Chile tuvimos la misma discusión. Cuando estábamos firmando un acuerdo comercial con uno u otro bloque o país, habían sectores que se podían ver, digamos, afectados, pero ese mismo sector en otro acuerdo comercial se había beneficiado. Entonces, al final, en la balanza, entonces Chile está como está. Bueno, hay otras cosas, la institucionalidad y todo, pero en este aspecto es importante.